sé lo que viste en mí para amarme tanto así, tanta paciencia, tanta misericordia, y me hiciste deseable para ti. Me elegiste
era tanta cosa? ¿Por qué no te encajabas en cualquier lugar? ¿Por qué te sentías como un pez fuera del agua? Lejos de mí no hay felicidad. Vuelve a mi corazón, vuelve a tu lugar, vuelve a la primera canción, al primer amor, a la intimidad. Te estoy llamando, escucha el ritmo de mi corazón, está saltando por ti, está cantando por ti. Escucha el ritmo de mi corazón, mis sonidos, mis cuerdas de amor te están atrayendo. Cuerdas de amor, cuerdas de amor, cuerdas de amor. Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias por este tiempo, Señor, esta reunión de oración profética. Oramos que el espíritu profético, el testimonio de Jesús se exprese en esta enseñanza, Señor. Se exprese en la oración presentada en este día con todos los creyentes. Te pido en el nombre de Jesús que tu nombre sea honrado, Señor. Corazones que busquen, Señor, la complacencia de tu voluntad. Hoy rendimos a ti, Señor, todo deseo que busca la vanidad y la gloria humana, Señor. Renunciamos a la búsqueda del éxito humano y buscamos, Señor, el complacer tu corazón. Oro que tu Espíritu, en la gracia de Cristo, ministra a los creyentes, Señor. Establezca este principio, esta verdad, esta pasión, esta búsqueda. Porque algo entendemos que si lo que se enseña no se gesta en oración, se pierde. Por eso te pido que el fuego en el corazón se encienda para ser personas de oración, gente de intimidad. Padre, a ti atribuimos toda la gloria y la obra que el Espíritu Santo que está en nosotros haga a través de esta palabra, a los que están ahora conectados en vivo y a los que oirán este audio cuando suban a las plataformas digitales. Señor, que tu palabra y tu Espíritu sobre todo se mantenga presente en esta escritura que vamos a ministrar y ministre sin importar el día, la hora, el momento en que vuelvan a oír este mensaje. Sea un impacto a su espíritu y un desafío. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Dios lo bendiga, hermanos de Demir. Dios bendiga a todo amigo del ministerio que se va conectando en esta hora junto a nosotros. Siempre disfruto y siempre es bueno para mí estar compartiendo con ustedes aquello que Dios pone en mi corazón y creo que me permite compartirles. Antes de ir a la palabra, como modo introductorio, quiero decirles algo que mientras estaba la adoración en mi corazón comenzaba a ser ministrado, con lo que en el día de ayer nuestro apóstol, padre de fe que el Señor nos dio, ministraba acerca del orgullo, cómo el orgullo vuelve estéril a la persona, y hizo referencia al mulo y a la mula, que son estériles, no se pueden reproducir porque son estériles. Y habló, ese momento de la palabra me impactó, y en este momento fue atraído a mi corazón con esto, con esta reflexión en eso, en que la mula y el mulo, ese ejemplo que utiliza la Escritura como a personas tercas que no se sujetan y expresan la libertad de sus pasiones, su esterilidad no les produce, no les permite reproducirse. Y estaba meditando en esto. Toda palabra que es impartida, si no es llevada a la oración continua, no se gesta, no se afirma y por lo tanto
no es alumbrada en la persona. Lo vuelvo a decir, toda palabra impartida que no sea llevada a la oración continua, no se gesta, no se afirma y por lo tanto no da luz a esa persona. Por eso la evidencia de eso es que las personas se olvidan los mensajes, se olvidan las enseñanzas, se olvidan las palabras proféticas que inclusive Dios les habló personalmente. Se olvidan. Termina el día y así terminó su conciencia de aquello que Dios les habló, les instruyó. Y eso pasa por una terquedad, una rebeldía que evidencia la falta de oración, la falta de comunión en la intimidad con el Señor, la falta de estar, la ausencia de que tus rodillas toquen el suelo orando a Dios, adorándole y sobre todo trayendo tu corazón a Él ofrecido voluntariamente. Eso alimenta la terquedad, la anarquía, la rebelión, la autosuficiencia y todas esas miserias humanas que solamente levantan muros que nos separan de Dios. Recuerdo una porción de la palabra profética que Dios me permitió soltar en enero que dijo: Satanás buscará apelar a tu vieja naturaleza para quitarte el pacto. Tristemente ya lo he visto. Tristemente ya he visto personas regresar a conducta de su vieja naturaleza, porque no han fortalecido el pacto. Prefieren esconder aquellos asuntos que deben resolver y erran al pensar que solamente hablándolo con Dios, ya que obviamente Dios te perdona ante la confesión de la falta y el pecado. Pero cuando vos ofendiste o tenés algo con alguien, la Biblia dice debes hablarlo, debes arreglarlo con tu hermano, debes arreglarlo con la persona. Y muchos prefieren esconder esas miserias porque eligen por encima, en vez de obrar en gracia, pecan al obrar en un orgullo por mantener una imagen de santidad o una imagen de ser personas correctas. Esconden miserias que hoy en día los tienen estériles en las palabras. El perdón me voy a contar algo y permítanme el tiempo para ministrar, permítanme el tiempo. Es muy importante esto. Tengo claro que en el día de ayer, a través de nuestro apóstol, la palabra que Dios habló por él quebrantó un montón de corazones, los llevó a reflexionar y a volverse de corazón, que eso es muy bueno. Pero permítame esta palabra que es un poco la continuación de eso, pero en un punto claro. Hace un tiempo me acuerdo que tuve una discusión con una persona a la cual amo, y obviamente cuando uno se enoja y da lugar al enojo, uno tiende a usar palabras que ofenden o palabras que faltan al respeto. Y yo el error que cometí en aquella ocasión fue querer defenderme, usar la justicia a mi propia mano y me llevó al campo que no debo entrar, que es el de la ofensa y es el de la falta de respeto. Gracias a Dios que el Señor ha tratado y trata con mi corazón en la parte del perdón. Yo no logro mantener un enojo por mucho tiempo. Yo en el mismo día ya siento esa convicción de perdonar, ese sentimiento de enojo se me va y me acerco a la persona a pedir perdón o a perdonar lo que corresponda. Y me acuerdo que a esta persona le pedí perdón y también perdoné, ¿no? Porque también me dijo cosas que me dolieron. Y recuerdo que esta persona necesitó un tiempo para perdonarme, unos días. Porque es entendible, también cuando uno pide perdón, tienes que entender del otro lado a la persona que necesita el tiempo. No todos responden rápido. Por lo menos está la intención del reconciliar, y lo importante es que tu corazón ya no guarde el enojo. Después todo se solucionará, si se puede, sentándose a una mesa o en un lugar y hablar. Y bueno, y pasó unos días y abracé a esta persona, la vuelvo a encontrar y la abrazo y le digo, te extraño, le dije.
o sea, diciéndole que le perdonaba, le dije te extraño. Y cuando yo abrazo a estas personas y le digo eso, y bueno, obviamente un abrazo y la persona se fue y todo lo demás, yo reflexioné sobre esto. Y la verdad fui conmovido porque dije, hoy le dije al Señor, también recordando eso, si yo siendo un hombre fui capaz de perdonar a alguien porque extrañaba su compañía, extrañaba la relación, ¿cuánto más tu Padre nos perdonas a nosotros porque también nos extrañas la comunión? Y en mi corazón es lo que yo creo después de eso, que cuando Dios nos perdona es porque nos está diciendo te extraño, te perdono, te extraño, quiero la comunión, quiero que hablemos, quiero esa relación, te perdono porque no quiero ejercer una acción en que nos mantenga separados, sino que te perdono porque te extraño. Por eso veo muy importante el perdón y por qué Dios a través de Jesús usó un énfasis muy fuerte sobre el perdón al decir si ustedes no perdonan a sus hermanos o a las personas que ofenden, tampoco su Padre los perdonará. ¿Por qué Dios puso un énfasis tan intenso en el perdón? Porque el perdón es decir, extraño tu comunión. No quiero accionar en cosas que nos tengan separados. Te extraño. Y la verdad que yo fui muy conmovido porque pude conocer el amor de Dios en el perdón a través de esa forma. Yo no sé si vos tendrás personas que no perdonás o que no le pediste perdón. Pero sabé, y posiblemente tu corazón esté triste no solamente por la situación, sino porque la extrañás o lo extrañás a esa persona, y el enojo, el orgullo en tu corazón te hace preferir que aunque lo extrañás o la extrañás, mantenerte en tu orgullo. Y eso es algo que no debe existir en el corazón del creyente. Y esto, ¿sabe por qué pasa? Porque eso evidencia la falta de oración. La falta de intimidad con Dios, donde uno es tratado tan intensamente que uno puede obrar como Dios obra. En su amor, en su gracia, en su poder, en todo lo que Dios obra. Uno puede comprender el valor porque uno primeramente se da cuenta de cómo Dios obra con uno mismo. Entonces entiende por qué Dios también me pide que obre con otros. Pero así en palabras puede ser muy entendible. Muchos pueden escribir amén. Pero el tema está la convicción en el corazón que se logra en la intimidad. Como te dije al principio, la gente olvida los mensajes. Y posiblemente el que no tenga vida de oración después de este mensaje, mañana se lo olvide. Y ni se acuerde de lo que fue ministrado. Pero aquel que ora, aquel que de verdad tiene una vida de altar con Dios, estas palabras, cada una se gestan en su vida. Crecen, se afirman y dan a luz. Y viven esa voluntad de Dios. Escúcheme, la escritura dice de Samuel, un hombre de altar desde su juventud. Dice que Samuel, el joven Samuel, ministraba a Dios. Se acercaba al altar a ministrar. Y dice que él no dejaba caer ninguna palabra del Señor por tierra. La gente de altar, la gente de comunión, de oración con Dios, no deja que la palabra caiga en tierra. No deja que la palabra se pierda, sino que germine en uno mismo. Porque uno obra de esa forma en el perdón que Dios le dio, porque está en una relación cercana. Algunos, Dios les ofrece su perdón, pero no viven bajo ese perdón porque no tienen comunión con Él. No oran a Dios como alguien con quien hablar, solamente le piden cosas. Ejerce una parte de su derecho, piden cosas, pero no van a una cita a hablar con Dios. No van a decir, Padre, lo que nuestro pastor o nuestro apóstol nos enseñó de parte tuya, yo lo creo y encuentro estas cosas en mí que posiblemente si no soy libre se van a oponer, y uno empieza a hablar con Dios y Dios empieza a tratar y Dios te hace reflexionar y te lleva a la escritura y te ministra, y quien pasa ese tiempo no puede levantarse de la oración con un pensamiento contrario a lo que Dios enseña.
Por eso a mí me llama mucho la atención y tener por seguro, no le creo a la persona que dice que ora y vive una vida contraria a lo que Dios enseña. No le creo a la persona que dice que es un hombre o una mujer que ora o que intercede o que ayuna y siempre tiene conceptos de rebeldía, de terquedad y de oposición a lo que el pastor o el apóstol que Dios le dio para que le enseñe. Él presenta oposición a eso. Yo no le creo a esa persona. Porque aquel que está bajo el perdón de Dios entiende el corazón del Padre. A veces buscamos al Padre conocerlo en las bendiciones, en los milagros, en las liberaciones y demás obras de la gracia, pero lo podemos entender mucho mejor cuando estamos bajo su perdón y obramos en su perdón. Ahí entendemos su corazón y su interés cuando comprendemos esto. Te perdono porque te extraño. Valoro más la relación con vos que el argumentar el enojo. Algunos fortalecen el enojo más que fortalecer la relación, por eso no perdonan. Y hay personas que a veces les gustan la frase de redes sociales y ponen los que ya no están es porque no tienen que estar. No, hay gente que ya no está porque vos no le permitiste que estén porque no perdonaste. Lo vuelvo a decir, hay gente que le gustan las frases de redes sociales y escriben o ponen la foto que dice los que hoy no están es porque no debían estar. Pero hay gente que sí debía estar, pero no están porque no lo dejaste estar, porque no perdonaste. Pastor, ¿por qué nos habla esto? Primero porque fui muy ministrado antes de empezar para decirte esto. Y segundo, porque esto que te hablo muestra el carácter de las dos naturalezas que buscan gobernarnos, la gracia y el pecado. Quiero que leamos Romanos 6. Romanos capítulo 6, versículos 15 al 23. Yo lo voy a leer en la versión de Voice. Romanos 6, 15 al 23. Y te voy a ministrar en unos minutos esto. Y al final tengo una palabra directa, una invitación directa. Que hoy también en la tarde fui ministrado y la verdad fui quebrantado con esa palabra. Usted podrá sentirme, estoy bajo ese quebranto, estoy bajo el corazón del Padre, y no porque me pongo como alguien superior a usted, nada. No. Sino para mostrarte lo que es la comunión, lo que el Padre quiere de nosotros. Entonces, dice Romanos 6, 15 al 23. Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Lanzarnos a vidas de pecado porque estamos envueltos en la gracia y no tenemos que responder a la ley? Absolutamente no. ¿No tiene sentido que si te firmas como esclavo tendrás que obedecer a tu amo? La pregunta que tienes ante ti es, ¿cuál será tu maestro? ¿Será el pecado que conducirá a una muerte segura o la obediencia lo que conducirá a una vida recta y reconciliada? Da gracias a Dios porque tu esclavitud al pecado ha terminado y porque en tu nueva libertad prometiste, atentos a lo que dice, da gracias a Dios porque tu esclavitud al pecado ha terminado y porque en tu nueva libertad prometiste tu sincera obediencia a la enseñanza que te fue transmitida. La belleza de tu nueva situación es esta. Ahora que estás libre de pecado, eres libre de servir a un amo diferente, a la justicia redentora de Dios. Perdóname por usar un lenguaje casual para compensar tu debilidad natural de entendimiento humano. Quiero ser perfectamente claro, dice el apóstol. De la misma manera que entregaste tus miembros corporales como esclavos de una vida corrupta y sin ley, y te encontraste más profundo en tus vidas rebeldes, ahora dedica tus miembros como esclavos a una vida recta y reconciliada,
para que te encuentres más profundamente en una vida santa. En los días en que vivían como esclavos del pecado, no tenían obligación de hacer lo correcto. En ese sentido eran libres porque ignoraban lo correcto, obviamente. Pero, ¿qué tenés para mostrar de tu vida anterior además de la vergüenza? El resultado de esa vida es la muerte garantizada. Pero ahora que has sido emancipado, o sea, has sido liberado de las garras del pecado y eres siervo de Dios, tienes un tipo de vida diferente, una santidad creciente, una santidad creciente. El resultado de esa vida es la vida eterna. La recompensa por una vida de pecado es la muerte, pero Dios nos ofrece un regalo gratuito, la vida eterna, a través de nuestro Señor Jesús, el ungido, el Rey liberador. Totalmente clara esta versión, como el apóstol viene describiendo la comparación entre el pecado y la gracia. Él explica cómo tanto en el pecado como en la gracia nuestros miembros, significa nuestro cuerpo, es ofrecido como instrumento para expresar esa naturaleza. Por eso tenés que entender que la gracia, así también como el pecado, no son solamente obras o acciones, son naturalezas que tienen su propia mentalidad, que tienen su propio corazón y tienen su propio espíritu, que gobiernan a la persona que la ama. Atento a esto, que la aman, sí, porque estas naturalezas están presentes en las personas que la aman. Si aman la gracia, la tendrán por naturaleza. Si aman el pecado, tendrán pecado por naturaleza. La gracia es la influencia divina de Dios sobre el corazón de la persona y que se refleja en la vida. Aquello que refleja es que vive y obedece el propósito de Dios. El pecado es la influencia espiritual del diablo en el corazón de la persona y lo que refleja en la vida es el errar al propósito que tienen de parte de Dios. Porque la palabra pecado en el griego significa errar al blanco. Hay personas que utilizan lenguajes cuando se ministra la palabra y palabras de gracia. Las palabras de gracia, los mensajes de gracia, siempre serán espejos de la gloria que muestran a cada persona la realidad en la que están. Entonces, cuando empiezan a mirarse en el espejo a través de esa palabra de gracia, algunos utilizan un lenguaje de exagerado y dicen, pero eso no es pecado, solamente fue un error. Yo cometí un error, no cometí pecado. Es que vos estás confirmando, porque la palabra pecado significa errar, errar al blanco, errar en el propósito. Y el pecado no es solamente pecado el fornicar, el adulterar, el matar o el mentir. El pecar es obrar de una forma sin gracia cuando tomamos decisiones, palabras que hablamos, acciones que hacemos y no hay gracia, entonces estamos operando en el error del pecado. Y seguramente tendremos una consecuencia si no somos humildes en reconocer que erramos y nos arrepentimos para revertir esa acción y que ese error sea perdonado, sea cubierto con gracia y haya una restauración personal con el Señor. Pero la gente opta por esto. Cuando erran lo esconden. Y la gracia cubre, pero no encubre. Lo vuelvo a decir, la gracia cubre, pero no encubre, porque el encubrimiento, la palabra encubrir, es estar asociado con lo malo que se hizo y participar para que se esconda y nadie lo sepa. Pero el cubrir es privadamente tratar ese error, restaurar a la persona y luego públicamente mostrarlo como una persona restaurada. Hay muchas personas cubiertos por la gracia que en la forma privada con Dios y con autoridades espirituales han sido restauradas y hemos sido restaurados de errores, de pecados, y luego la gente públicamente ve el fruto de la restauración, vidas en santidad, vidas reconciliadas,
vidas con autoridad porque cuentan de experiencia personal, conocen lo que es el perdón de Dios sobre el pecado, sobre aquel que pecó, conocen el perdón de Dios al arrepentido. Entonces en esa autoridad del perdón pueden ministrar. Y la gente por ahí jamás se entera de la clase de pecador que era esa persona. Es que la gente no se tiene por qué enterar de la clase de pecador o pecado que uno cometió. La gente tiene que ver la cobertura de la gracia. Por eso hay autoridades espirituales. Yo no entiendo esas personas que esconden sus errores. Como el gato, lo esconden bajo la arena. Pero así como intenso es la orina del gato, así de intenso es el pecado en la gente. Y en el discernimiento uno percibe a personas que no están andando bien. Que ese decaimiento, ese desánimo, esa ruina espiritual que uno ve es que tiene cosas sin confesar, errores cometidos escondidos, pecados cometidos escondidos. Y piensan que el tiempo va a hacer olvidar, pero no se los recuerda. Porque cuando ministramos la gracia, esos espejos de la gloria le muestran a esa persona lo que esconde. Pero no para condenarlo, sino para que lo confiese, se arrepienta y pueda recibir la restauración que está necesitando. Pero hay gente que muestra que se ama más a sí mismo, ama más la apariencia que tuvo y la quiere mantener como sea antes de confesar el pecado o la debilidad, y no dan lugar a la restauración. Y el Señor en su perdón lo sigue extendiendo porque extraña a esa persona. Y si la extraña es porque esa persona no tiene comunión con Él, no le habla. Porque esa culpa de pecado, esa vida de hipocresía y de religión que habla con la mente pero no habla con el corazón, no está Dios en esa comunión. Porque no está hablando esa persona con Dios, está hablando a sí mismo, excusando su pecado. Por eso el diablo lo influencia en el pecado y les hace salirse fuera del propósito, porque lo lleva a errar y a errar y a errar y a errar, a ser errante. Esa no es la marca que Dios quiere. Caín fue un errante, él tuvo una marca de errante. Vos no sos de la orden de Caín, vos no sos de la orden de los errantes, vos sos de la orden de los perdonados. Vos sos de la orden de los que si se equivocan se arrepienten y la gracia lo cubre, lo restaura y luego lo pone como una evidencia del poder de Dios para ayudar a otros. Yo no entiendo por qué querés ser Caín, por qué querés caminar como un errante, por qué querés caminar como alguien que esconde, por qué querés optar por la hipocresía y por el fingimiento, por qué querés optar por ponerte un velo que oculta tu verdadera situación, por qué querés escaparte como Adán y Eva, esconderte en vez de ir y decir hay gracia suficiente para ser perdonado, para ser restaurado, ser liberado y que la obra de Cristo continúe en mí y yo pueda contar a personas que erré, pero el Señor me perdonó porque mi corazón lo ama. La gracia se manifiesta a los que aman a Jesús. La gracia no es de gente perfecta, pero sí trata sobre nosotros y nos conduce a la madurez, nos conduce a la perfección espiritual, nos conduce a la estatura y a la medida del varón perfecto, porque la gracia continuamente obra el amor de Dios, la bondad de Dios, el Espíritu de Dios, la mente y el corazón de Dios para que andemos en Él. La gracia me impulsa a la oración. Hay gente que dice no tengo ganas de orar. Y no voy en condenación, sino que voy a decirle, mi hermano, mi hermana, entonces hay pecados que están escondidos en tu vida que no estás confesando. Porque ese desánimo en la oración, ese desánimo de esconderte de Dios, ese sentimiento de no querer hablar con Dios, no es un fruto de gracia. Es una evidencia que hay pecados, hay errores que estás escondiendo. Y tenés que ir con más razón a pedirle perdón a Dios y a buscar a tu autoridad espiritual para que te restaure, porque obviamente estás mostrando que no tenés la fortaleza en vos mismo para salir de ese estado, pero sí hay otros que han sido fortalecidos por Dios para ayudarte y luego serás fuerte
y podrás ayudar a otros, porque todo lo que obra Dios es algo desencadenante, es para continuarlo sobre otros. Por eso la Escritura nos manda a confesar las ofensas unos con otros, a perdonarnos unos a otros, a orar unos por otros. ¿Por qué? Porque la obra que nosotros mismos conocemos con Dios es algo que desencadena a ministrarlo sobre el que lo necesita. Porque yo te digo, hoy vos podés estar firme en la gracia, pero posiblemente un día necesites que otro te extienda gracia. Algunos, mirá, cuando cometen un pecado tienen tan orgullo religioso, tienen tal orgullo religioso que no son capaces de confesar a nadie que equivocaron, porque siempre se mostraron como correctos o como santos o como justos y no tienen una vergüenza de contar que pecaron. Eso te va a costar. Te va a costar que ya no seas genuino, sino que a partir de ahí seas alguien que finge, un hipócrita. Pero si fueras a la autoridad espiritual que Dios pone para justamente una de esas tareas, ayudarte, no tendrías que fingir, ni ser hipócrita, ni esconder, ni dejar que el diablo avance para destruir, sino que sería restaurada la obra. Todos necesitamos de gracia continua. Además, Dios nos invita a permanecer en su gracia, porque la gracia es el don de Dios de ser restituidos en su gloria y ser transformados. La gracia, cuando nos muestra la imagen de pecado, nos muestra también la imagen de Cristo, para que entendamos que es a Él, a la imagen que debemos ser transformados. Te voy a decir algo, el Espíritu Santo solamente transforma a la gente a una sola imagen, a la de Cristo Jesús. No transforma a la imagen de nadie más. No te va a transformar a la imagen de la persona que admirás. No te va a transformar a la imagen del mejor futbolista o el mejor deportista o el mejor político o la persona más buena del mundo que vos conozcas. Porque Él no transforma a los creyentes a la imagen de ningún humano, sino que lo transforma a la imagen de Cristo Jesús, el Señor. Es la única imagen que la gloria, la gracia y el Espíritu Santo transforman en las personas. Por eso hay gente que quieren ser como otros y buscan la imagen, ser transformados a esa imagen. El Espíritu Santo no te va a transformar a la imagen de ningún ministro. No te va a transformar a la imagen de ningún ungido. Hay algunos que admiran a Pablo, a Pedro, a Moisés, a Noé, a Israel, a Jacob, que es el mismo Israel, a Isaac, admiran a los profetas, a Juan el Bautista. El Espíritu Santo no te va a transformar a la imagen de ellos, porque ellos tuvieron el Espíritu de Cristo. Y lo que vos admires de ellos, como también puedes admirar de tus padres espirituales o de tus autoridades, es por el Espíritu de Cristo. Por lo tanto, tu corazón debe buscar ser transformado en la imagen de Cristo. Entonces ahí el Espíritu Santo te va a transformar. Él no te va a dar la imagen de ningún hombre. Él te va a dar la imagen de Cristo. Así está escrito en la palabra. Y esto no quiere decir que no debes ser obediente o sujeto a autoridad o caminar en comunión. No. Porque la imagen de Cristo no es una apariencia. La imagen de Cristo es su espíritu, es su testimonio. Y Cristo nos predicó que seamos uno, los creyentes en Él seamos uno. Por lo tanto, el que es transformado en la imagen de Cristo jamás presentará una actitud o mensaje para romper vínculos de unidad hacia los hermanos o hacia los ungidos o hacia los ministros o hacia los padres espirituales. Jamás, porque como tiene la imagen de Cristo, fomenta la unidad en el cuerpo, en los que son creyentes. No los que son disfrazados o metidos que aún no creen y están fingiendo, sino aquellos que de verdad creen. El Espíritu de Cristo fomenta la unidad. La fomenta. Aleluya. Para permanecer fuera del pecado y dentro de la gracia de Dios, la cruz es el principal medio que debo abrazar. Recordad que esa fue la invitación del Señor Jesús, que dijo: toma tu cruz, niégate a ti mismo y sígueme. La cruz es el mensaje que debemos llevar sellado en nuestros corazones diariamente. Debo estar abrazado a la cruz. Debo estar abrazado a la cruz. Debo estar abrazado a la cruz. Renunciando a la naturaleza de pecado y viviendo en la naturaleza de la gracia. El Espíritu de Dios
nos transforma a la imagen de Cristo. Ese es el obrar de la gracia. Hay pecado, hay errores, aún de las Sagradas Escrituras. Gente que erra en su interpretación y los lleva a pecar, los lleva a naturaleza de pecado. ¿Por qué? Porque los hace obrar en comportamientos contrarios a lo que es la imagen de Cristo. Por ejemplo, erran cuando quieren parecerse a un ministro, cuando quieren copiarle la unción, cuando quieren copiarle la forma en que hablan, cuando quieren copiarle cómo ministran, cuando quieren copiarle, no sé, su temperamento, cuando quieren copiarle, no sé, cosas. Erran, porque el Espíritu de Dios no te transformará a esa imagen, te transformará a la de Cristo, porque si vos admirás algo en la persona, es porque el Espíritu de Cristo está. Lo que te atrae no es la persona, es el Espíritu de Cristo en la persona. Y si desearía de corazón tener la imagen de Cristo, el Espíritu correría como ríos dentro tuyo y te llevaría a la imagen de Cristo. Te llevaría al comportamiento de Cristo y te parecerías a Cristo. Sé que algunos dirán, pero el apóstol Pablo escribió que lo imitemos a él como él imita ¿a quién? Ah, él imita a Cristo. Dicen, imítenme en esto que yo imito. Si me van a imitar, imítenme en esto que yo hago. Buscar la imagen de Cristo por el Espíritu. Si todos los creyentes correríamos a buscar la imagen de Cristo, la unción estaría sobre todos. ¿Sabes por qué la unción no está sobre todos todavía? Porque la gente sigue buscando parecerse a imágenes que no tienen que ver con Cristo. Por eso la unción no está sobre ellos todavía manifestándose. Pero cuando busquen de corazón la imagen de Cristo en el Espíritu, la unción estará sobre ellos. Como el apóstol Juan escribió a la iglesia y le dijo, hijitos, la unción del Santo está en ustedes. ¿Por qué? Porque buscan de corazón parecerse a Cristo. Porque el cuerpo es uno. La cabeza es Cristo y todos somos miembros del cuerpo. Y si el ungido está ungido de cabeza hacia los pies, todos, al estar unidos a Él y a buscar parecernos a Él por el Espíritu Santo, tendríamos que estar bajo la unción del ungido. Posiblemente uno de los errores que en este momento te vas a dar cuenta es que buscaste parecerte a imágenes terrenales e ignoraste la más importante, que es la de Cristo. Por eso el Espíritu no te transformará a esa imagen que querés. Porque la gracia que Cristo nos da no se expresa solamente en los minutos que predicamos o en las 2 horas, 3 horas que podamos estar en un culto. La gracia es para todo el tiempo y para toda actividad. Nos enseña para hacer todo. Ahora, si vos querés ser un buen profesional, seguramente en esa profesión encontrarás gente que admirás el éxito, admirás cómo avanzó, admirás lo que pudo lograr. Pero si vos deseás esa imagen, el Espíritu Santo no estará obrando en vos para darte esa imagen. Ahora, vos podés admirar a aquel que logró en esa profesión cosas buenas, pero vos debés buscar la imagen de Cristo y Cristo en vos te dará la gracia para ser un excelente profesional en esa área. Porque la gracia no es solamente para estar en el templo, la gracia es para todas las áreas sociales, familiares y un montón de cosas. Hay gente que envidia otras familias o, vamos a poner este punto, admira a otra familia, le gustaría ser como esa familia. Hay matrimonios que le gustaría ser como el otro matrimonio. Están buscando imágenes terrenales, discúlpenme. Están buscando imágenes de hombres. Entonces ese lenguaje no habla un lenguaje de gracia, sino un lenguaje de pecado. Porque están errando al querer parecerse a un matrimonio o al querer parecerse a una familia o al querer parecerse. Ustedes deben desear la imagen de Cristo. Cristo obrará en ustedes para ser excelente esposo, excelente esposa, excelente hijo, excelente hija, excelente profesional, excelente estudiante, excelente amigo, excelente vecino, excelente cristiano, excelente ministro, porque Él nos da excelencia en Él. Están errando al buscar imágenes terrenales. Están errando al querer ser
según las imágenes terrenales. Busquen ser la imagen que el Espíritu quiere darnos, que la imagen de Cristo que fluirá en nosotros para todo lo que tengamos que hacer y para todo lo que debemos realizar. Deben ver a Cristo, deben ver a Cristo, deben ver a Cristo, deben ver a Cristo. Mientras en el corazón no esté el deseo de parecerse a Cristo, mi hermano, te digo tristemente, ese es un lenguaje y ese es un deseo de la carne y del pecado. Porque la carne ama al mundo. El pecado ama e idolatra al hombre. Pero la gracia exalta a Cristo. La gracia te apasiona por Cristo. La gracia te hace desear parecerte a Cristo. La gracia te hace desear la unción de Cristo. Y los ministros que se parecen a Cristo son ministros que son dignos que nos sujetemos, que son dignos que oigamos, porque están expresándonos a Cristo y están hablándonos en lenguaje de gracia y están ministrándonos gracia. Entonces yo también podré adquirir esa gracia. ¡Aleluya! ¡Ja! Por eso cuando vos leas la Biblia, leas los evangelios, leas los hechos y lo mires con esos ojos de la imagen de Cristo en Juan Bautista, en Pedro, en Juan, en Pablo, en los discípulos, y vea la imagen de Cristo en ellos, vas a comprender la gracia. Viste que a veces la gente te escribe, wow, qué fuerte mensaje. Wow, qué tremendo, qué difícil ese mensaje. Fue duro el mensaje. Cuando vos lees gracia, mi hermano, cuando vos ves a Cristo, no te enfocás si fue duro, fuerte, difícil. Vos te enfocás en parecerte a Él. Aleluya. Vuelvo a repetir, la gracia y el pecado son dos naturalezas. Cada una tiene su mente, su corazón y su espíritu. Y eso se evidencia en las obras, en las acciones. Nadie puede fingir gracia porque se evidencia. Y la gracia lo primero que te ofrece es perdón, porque en ese perdón papá nos dice, te extraño, te extraño. Y te extraña porque Él sabe que estás callado. Estás callada ante Él, no hablas porque no estás teniendo comunión con Él. No estás buscando su imagen. Cuando hablo de imagen no hablo a nivel católico, no hablo de estatua ni de estampita, nada de eso. Lo aclaro para que me pueda escuchar y no entiendan bien de lo que hablo de imagen. Imagen me refiero al Espíritu de Dios. Porque es el lenguaje que utiliza Pablo en los Corintios, la imagen de Cristo. Significa su estatura, su medida, su testimonio. Está buscando cosas terrenales. Shatarakata lamande. Oh, shetele rebekashi talarabaya. Escucha la respuesta a tus preguntas. ¿Por qué el desánimo? ¿Por qué notas que no creciste más de lo que creciste hace un tiempo atrás? ¿Por qué notas que te aburrís en la oración? ¿Por qué notas que no sabes qué orar? ¿Por qué notas que lees la escritura y sentís que no encontrás algo que te atraiga? Porque no hay comunión con Dios. Dejaste la comunión. Porque hay pecados que no están confesados, están escondidos, no están confesados. Y si no están confesados, no hay arrepentimiento. Y si no hay arrepentimiento, estás yendo en una dirección contraria a la que va Dios. Y lo más terrible es que si no regresás, es que la primera señal es que no hay más crecimiento en tu vida. Y la segunda es consecuencia de no crecer más en Cristo, y es que se te desfigura el propósito que tenías y empezás a errar. Y empezás a errar.
¿Cuánta gente ha estado en la perfecta voluntad de Dios, pero por alguna razón, como te digo, erraron, pecaron, porque nos puede pasar, pero su orgullo religioso fue más fuerte que ir a confesar o pedir ayuda, y dejaron de crecer y terminaron desfigurados del propósito. Y antes predicaban reino, predicaban milagros, creían en ello, y ahora lo niegan, lo contradicen porque están desfigurados en el propósito, porque hay pecados. Y hablándote de uno de los claros frutos de la gracia, es la oración. La oración, la comunión es un claro fruto de la gracia. Porque si seguimos orando atraídos por Dios, deseosos por el Señor, la gracia está obrando, no está detenida, está obrando. Por eso cuando vuelvas a pasar por esos ciclos en que no tenés ganas de orar, en que te aburrís en las predicaciones, en que no querés conectarte, en que, no sé, te sentís más atraído en ver la televisión que orar, no es cosa algo así nomás como, no pasa nada. Es porque la gracia está detenida, porque hay pecados sin confesar, hay errores que no están confesados y necesitas urgente ser restaurado. Anda a la oración, pedís perdón a Dios y anda a tu autoridad espiritual que te ayude. Porque tenemos entrada al trono de la gracia, dice el libro de Hebreos. En Cristo, a través de su carne, tenemos entrada al trono de la gracia, dice, para pedir la gracia oportuna para el socorro. Y hoy mientras reflexionaba sobre eso y oraba, el Señor me hizo entender, porque la Escritura dice, estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. ¿Cuál es el lugar celestial que estamos sentados con Cristo? La gracia. Somos representantes del trono de la gracia. Por eso Dios pone ministros que lideran la congregación, porque representan el trono de la gracia. Por eso vos debés ir a la oración, pero también debés ir a las autoridades que Dios te dio, porque representan al trono de la gracia para brindarte por medio del Espíritu Santo la palabra, el consejo, la administración, la liberación, la palabra profética, lo que Dios quiera concederte en gracia para tu oportuno socorro. Aleluya. Es la obra del cuerpo. Y cuando vos crezcas también en gracia, también te volvés un representante del trono de la gracia para otros. Porque el trono representa autoridad, representa poder. Pero no podemos representar la gracia si no permanecemos en ella. No puedo representar el trono de la gracia si no soy uno que primeramente corre al trono de la gracia y sé lo que ahí recibo. Por eso cuando uno te dice, podés hablar conmigo, podemos conversar, no te estoy diciendo para que me cuentes tu vida porque quiero chusmear, Dios me libre. Jamás he sido así, no quiero chusmear la vida de nadie, quiero ayudar por la gracia que Dios me ha dado. Lee el lenguaje que el apóstol utilizaba, el apóstol Pablo, por la gracia que me es dada, y hablaba. Por la gracia de Cristo soy apóstol. Él dijo, soy lo que soy por la gracia. Y habla, he trabajado mucho más que otros. No yo, sino la gracia que opera en mí. La gracia está como un representante del trono donde Jesús está sentado en el cielo para ofrecer el oportuno socorro para aquel que está tan turbado que no puede oír a Dios, no sabe qué hacer. Corre a tu autoridad espiritual, te brindará gracia. No erres al pensar que nosotros adquiriremos un concepto porque pecaste. La gracia no me enseña a tener concepto de la gente como pecadores, sino que me enseña a pensar hacia la gente con que Dios quiere perdonarlos porque quiere una comunión con ellos, porque son importantes para el cuerpo,
Porque por alguna razón, en medio de su familia, de su apellido, de los amigos que tienen, él o ella fue elegido para representar la gracia. Y hoy está en medio de formación porque le cuesta, porque sus debilidades están exponiéndose, porque no ha tenido una enseñanza fuerte o su corazón no había sido dispuesto. Pero ahora está recibiendo un tratamiento y el Señor me enseña la gracia, a ofrecerle la gracia para que le dé el socorro oportuno que está pidiendo y esa persona convertirse en un trono de gracia para la familia donde quiera que esté. Tenemos que aprender a recibir la gracia que Dios nos da a través de un hermano o una hermana. No tenemos que apelar a un orgullo religioso o un orgullo fanático de decir que si sos apóstol recién voy a hablar con vos. Esos pecados que hay gente que tiene, si no es el pastor, no dejo que nadie me ore. Esos pecados yo lo he visto, iglesia. He visto cuando he ido a ministrar. Y estaba nuestro apóstol ministrando y él nos pedía que lo ayudemos a ministrar. Hay gente que te dice, no, el apóstol me ore. Esos errores que la gente, si no es apóstol, si no es pastor, que no me ore. Como que la unción solamente está sobre los 5 ministerios, la unción está sobre el cuerpo. La unción está sobre el cuerpo. Y los ministros preparamos, como dice Efesios 4, a los santos en la gracia, los preparamos para que reciban el perfeccionamiento para la obra del ministerio, para que juntos crezcamos a la estatura y a la medida del varón perfecto. Yo deseo de corazón que los jóvenes que Dios me permite ser su pastor, con lo que ellos oyen de las enseñanzas que Dios me da para ellos, y el ejemplo que yo les doy, los testimonios que les cuento, me encantaría de todo corazón que ellos hagan lo mismo. No que yo tenga que ir a sus familias, o a sus amigos, o a sus parientes, sino que ellos hagan lo mismo que les enseñaba la gracia. Y para terminar, y oremos. Hoy en la tarde, el Señor me ministraba algo que me quebrantó muchísimo. ¿Cuántas veces los desiertos fueron menospreciados y aún tomados como castigos? Pero hoy el Señor me mostró algo en la Escritura. Primero me hizo recordar profecías que Él habló por el profeta Isaías. Puedes leer Isaías 42, 43 y 44. Puedes encontrar profecías que Dios habla a través de Él, hablando que en el desierto se convertirá en lugares, por ejemplo, donde Dios hace cosa nueva, donde abre camino, donde derrama aguas en el sequedal, donde abre ríos, donde se revela, donde se da a conocer. Y en el libro de un profeta dice, te llevaré al desierto para que te vuelvas a enamorar de mí. El desierto no es castigo. El desierto es el lugar a solas donde Dios se hace visible. Jesús fue llevado al desierto lleno del Espíritu Santo. Regresó del desierto en el poder del Espíritu Santo. Y los evangelios aclaran que Él se apartaba a lugares desérticos a orar. No necesariamente desiertos físicos, sino lugares solitarios. ¿Y cuál fue la indicación de nuestro Señor? Oren a solas. Cierren la puerta y oren a solas. Ese a solas denota un lugar desértico, un lugar a solas, un lugar solitario, porque ahí Dios hace cosa nueva. Ahí Dios saca a luz lo que habló sobre tu vida. Ahí Dios te llena del Espíritu. Ahí Dios te saca del poder del Espíritu. Ahí Dios derrama ríos. Ahí Dios derrama el Espíritu sobre tus generaciones. Ahí Dios derrama bendición sobre tus renuevos. Ahí Dios te lleva para que te vuelvas a enamorar de Él. Si estabas en un estado de frialdad, ahí Dios se hace visible, porque Moisés caminó 40 años en el desierto. Y el libro de Hebreos capítulo 11 dice que Moisés
Moisés caminó como viendo al invisible. En el lugar a solas, en el lugar solitario de la oración, el invisible se hace visible. Por eso el que ora, el que tiene comunión y está bajo la gracia del Señor, la oración no es un castigo. El estar a solas con Dios no es algo pesado, sino que ahí cosas nuevas ocurren. Hay renuevo, hay amor que se renueva, hay unción que se renueva, el invisible se hace visible, hay amor que se renueva, hay gracia que se derrama, hay unción del Espíritu, hay palabra profética, hay milagros, hay sanidades, hay liberación, hay quebranto. Dios te está invitando, iglesia, a que regreses al cuarto a solas a hablar con Él. Dios te está pidiendo que regreses a la comunión porque te extraña tu voz, porque hace tiempo no la oye, no oye tu voz de parte de tu corazón, no oye tu voz en alabanza, no oye tu voz en arrepentimiento, no oye tu voz en obediencia, no oye tu voz de forma sincera. Dios no quiere velos con Él. Él quiere que vayas a corazón abierto, en el desierto, en el lugar a solas, en el cuarto de oración. Dios va a tratar con tu vida y no te levantarás de la misma forma, sino que los ríos de gracia y su lluvia estarán sobre cada uno de nosotros. Aleluya. El pecado no se vence solamente por decir que es malo. El pecado se vence cuando uno está en la oración y en ese lugar a solas. El pecado no encuentra lugar para tentarnos porque nuestro corazón está siendo atraído al ungido Mesías. Cuando uno se levanta de esos quebrantos, mi amado, no hay ningún lugar para el pecado. Porque uno ha estado delante del Santo y su santidad y su presencia, su amor, su perdón es tan deleitoso que no encontrás en el pecado nada que te atraiga. El pecado descubierto su verdadera cara desagradable cuando uno ha estado cara a cara con el Dios Todopoderoso. Por eso en esta hora vamos a orar. Por eso puse la canción al principio, deseable para ti. Y hoy se llama la palabra deseable porque Dios en su gracia nos hace deseables para Él. Nos hace deseables. Como dice la canción, no sé qué viste en mí. No sé qué viste en mí. Él ve a Cristo en nosotros. Y cuanto más crecemos a la imagen del Hijo, más deseables somos para el Padre. Una de las cosas que ministramos es: no erres a buscar con un deseo en tu corazón, a buscar imágenes terrenales. Busca de todo corazón y deseo la imagen de Cristo y ahí el Espíritu fluirá fuertemente. Está bien que te sujetes a autoridad, que seas obediente, que tengas paternidad. Pero lo atractivo que puedas ver en nosotros es Cristo, no somos nosotros. Porque si vos me vieras a mí solo, si vos de verdad me vieras a mí solo sin Cristo, no te provocaría atracción. No te provocaría atracción. Pero si hay atracción, es por Cristo. Entonces desea Cristo. Cristo te va a volver deseable para el Padre y para caminar en su palabra. Por eso ahí el arrepentimiento tiene que ser el deseo de tu corazón. Si podés confesar y reconocer que caminaste en error, que deseaste imágenes de la tierra y no deseaste la imagen del Hijo de Dios. Si estuviste callado y no estabas en comunión con Dios. Si habían pecados no confesados, escondidos, para que los confieses, te arrepientes y busque la restauración. Atrae tu autoridad espiritual, recibir la gracia para el oportuno socorro que estás necesitando. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, reconocemos la necesidad que tenemos de la gracia. Padre, que hoy corran a tu altar aquellas personas que estaban calladas delante de ti, que hace tiempo no hablaban, no oraban, no adoraban tu nombre.
que por alguna razón fueron turbados por el pecado y el error, y esa culpa lo hacía caminar errantes como Caín. Pero te pido en el nombre de Jesús que el Espíritu de la gracia, el Espíritu Santo, convenza sus corazones y sus pensamientos y sean llevados de rodillas a tu altar, a tu presencia. Vuelvan de todo corazón a ti. No busquen encajar con el sistema del mundo, porque si buscan la forma del sistema del mundo, se deformarán de tu propósito. Que busquen tu imagen celestial en Jesucristo, por medio del Espíritu Santo. Que renuncien a todo pecado y reciban tu gracia. Padre, a través de esa restauración en el alma, en el cuerpo, en el espíritu, sanidades corran sobre su cuerpo, sanando sus cuerpos, sus órganos, músculos, huesos, tendones, sanando la vista, sanando el oído, sanando el olfato, sanando la boca, sanando los dientes, las encías, sanando, Señor, los tobillos, sanando los pies, las rodillas, sanando de diabetes, sanando de insuficiencia renal, sanando de hígados grasos, sanando las vesículas, sanando los pulmones, sanando los corazones, sanando la presión arterial, sanando el cuerpo, sanando la relación matrimonial, familiar, con los hijos y los hijos con los padres, sanando, liberando de vicios, de cautividades, teniendo un convencimiento fuerte en tu espíritu, llevados a obrar en la gracia y permanecer en la gracia. Padre, en el nombre de Jesús, estas voces de tus hijos vuelvan a oírse, vuelva a manifestarse la gloria que has puesto en tus hijos, los altares de sus casas vuelvan a encenderse en el fuego de tu espíritu y a gobernar con la gracia, para ordenar que todo espíritu inmundo que quiso influenciar para destruir, para robar, para matar, ahora quede inoperante ante la decisión del corazón de tus hijos en volverse a ti, Señor, y estar bajo tu gracia. Ordenamos a las huestes del infierno a soltar esas vidas, a soltar esos hogares, a soltar esa economía, a soltar esa salud, a soltar esos cuerpos, a soltar esas almas, a soltar esos caracteres, a soltar esos temperamentos, a soltar ese sentimiento. En el nombre de Jesús, oramos que la gracia abundante de Cristo se derrame, trayendo vida sobre ellos, trayendo abundante vida sobre ellos. Padre, levantamos manos santas delante de ti y las extendemos hacia ellos, Señor. Que tu espíritu encuentre corazones que se arrepienten, corazones que reciben la palabra con humildad y se hacen cargo de cómo la palabra de gracia ha descrito a aquel que estaba en esas situaciones. Te pido, Señor, que tu gracia cubra a aquel que se está arrepintiendo y lo restaure de todo obrar, lo restaure de todo pecado, lo libere de toda maldad, que traiga la unción de tu espíritu sobre ellos, Señor, y el yugo se pudra a causa de la unción. Te pido en esta hora, Señor, que el ámbito familiar sea transformado, que vuelva a oírse los cánticos de alabanza, que vuelvan a oírse los cánticos de adoración, que vuelva a oírse el sonido del clamor, el sonido de las lágrimas de arrepentimiento, el sonido de fe, el sonido de decisión, el sonido de santidad, el sonido de libertad vuelva a oírse en sus vidas, en sus ambientes familiares, en la relación familiar. En el nombre de Jesús, ahora declaro que la salud del Espíritu se manifieste sobre sus vidas. En el nombre de Jesús, que la salud del alma, del espíritu, del cuerpo sea una realidad sobre ellos, Señor. Te pido corazones ardientes, apasionados en la oración, en la intimidad, en el tiempo solitario contigo, Señor, donde te derrames, donde hagas cosas nuevas, donde saques a luz tu propósito en ellos, donde vuelvas a avivar el amor de sus corazones para ti. Toda la obra de tu Espíritu sea sobre ellos, Señor. Y queremos terminar adorando tu nombre, reconociendo que en tu gracia nos vuelve deseables para ti, nos vuelves personas que complacemos tu corazón. Somos hijos y son hijas de Dios.
una relación ininterrumpible por causa de la gracia en el Espíritu Santo. Señor, gracias por la obra que haces en cada uno y la continúas. Oro que haya tal convicción que este pueblo, Señor, se vuelva un pueblo orador, ferviente y apasionado. En el nombre de Jesús, los dones, los frutos del Espíritu Santo sean una realidad que fluyan en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Padre, te damos gracias. Los bendigo a todo el ministerio de Mir, a todos los amigos del ministerio que se han conectado, a los que van a oír el audio luego al subirlo a la plataforma de Facebook y de YouTube. Que sea de bendición esta palabra, un trato al corazón. Pueden escribir los testimonios que glorifican a Cristo. Nos encontramos el domingo a las 7 de la tarde en la reunión dominical. Los bendigo y nos despedimos confesando que somos hijos e hijas de Dios, deseables del Padre. Bendiciones. No sé lo que viste en mí para amarme tanto así, tanta paciencia, tanta misericordia, y me hiciste deseable para ti. Me dijiste antes que dijera sí. Tanta gracia yo no puedo resistir.
Eso explica tanta cosa. ¿Por qué no te encajabas en cualquier lugar? ¿Por qué te sentías como un pez fuera del agua, lejos de mí?